El hangar militar estaba sumido en una tensión silenciosa cuando la teniente Sofía Martínez cruzó las puertas metálicas la mañana de aquel sábado. Sus botas resonaban en el concreto helado mientras los susurros se desvanecían gradualmente a su alrededor. Llevaba un maletín de cuero desgastado bajo el brazo izquierdo y sus ojos castaños se mantenían fijos en el horizonte invisible más allá de las aeronaves estacionadas. Había algo en su manera de caminar, una quietud decidida que hablaba más alto que cualquier palabra, que hacía que sus compañeros apartaran la mirada no por desdén, sino por una mezcla compleja de admiración e incomodidad. Sofía había llegado a esa base hacía 3 meses, transferida de una unidad de comunicaciones especiales tras un incidente que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. Las cicatrices en su cuello eran visibles cuando giraba la cabeza hacia la derecha, marcas pálidas que contrastaban con su piel morena y contaban una historia que ella nunca había compartido. Su cabello negro siempre estaba recogido en un moño impecable, revelando la delicada línea de su nuca, donde un pequeño tatuaje en código Morse permanecía oculto bajo el cuello del uniforme, coraje silencioso en puntos y rayas que solo ella sabía descifrar. Esa mañana, el hangar bullía con los preparativos para una prueba crucial, un nuevo sistema de comunicación por satélite que había costado millones al gobierno y prometía revolucionar las operaciones militares en zonas remotas. El capitán Enrique Vázquez, un hombre de 52 años con bigote canoso y una postura que delataba décadas de mando, coordinaba las actividades con su voz grave y autoritaria. Había construido su carrera sobre una reputación de eficiencia implacable y disciplina férrea, cualidades que le habían garantizado el respeto de sus superiores y el temor de sus subordinados. Hoy vamos a demostrar que esta unidad es capaz de operar los equipos más avanzados de las Fuerzas Armadas, declaró el capitán Vázquez, su voz resonando por los altavoces del hangar. El coronel Miranda llegará en 1 hora, acompañado de una delegación del Ministerio de Defensa. No acepto fallos. Sofía ajustó discretamente los auriculares alrededor del cuello y verificó los instrumentos en la mesa de control. Había pasado los últimos 2 meses estudiando cada componente del sistema de comunicación, memorizando frecuencias, protocolos y códigos de emergencia. Sus dedos se deslizaban por los controles con una precisión casi musical, fruto de años de entrenamiento en sistemas de comunicación que pocos en la base comprendían completamente. El sargento Pablo Gómez observaba a Sofía trabajar con una expresión pensativa. Era un hombre de 40 años, veterano de 2 misiones en el extranjero, que había aprendido a reconocer la competencia cuando la veía. En los últimos meses, había observado cómo Sofía resolvía problemas técnicos que dejaban perplejos a otros operadores, siempre en silencio, sin buscar reconocimiento ni crear confrontamientos. Había algo en su dedicación que le recordaba a su propia hija, una joven ingeniera que luchaba por establecerse en un ambiente dominado por hombres. Gómez, verifique que todos los cables estén conectados correctamente, ordenó el capitán, su voz cortando el aire como una cuchilla. Y usted, Martínez, espero que haya estudiado el manual. No podemos permitirnos el lujo de improvisar hoy. Sofía asintió brevemente, sus ojos permaneciendo fijos en los instrumentos. Había memorizado no solo el manual oficial, sino también los suplementos técnicos y los informes de errores de las pruebas anteriores. Sabía de memoria cada protocolo de emergencia y había identificado 3 posibles fallos en el sistema que nadie más había detectado. Pero había aprendido que demostrar demasiado conocimiento podía generar más problemas que soluciones, especialmente cuando se trataba del capitán Vázquez. La primera hora transcurrió sin incidentes, los técnicos realizaron verificaciones de rutina, mientras Sofía coordinaba silenciosamente las comunicaciones de prueba con otras bases militares repartidas por el país. Su voz era clara y profesional,
cuando transmitía mensajes, cada palabra pronunciada con una precisión que revelaba años de entrenamiento especializado. Los demás operadores ocasionalmente la miraban con aprobación, reconociendo su competencia aunque no la expresaran abiertamente. El coronel Miranda llegó puntualmente a las 10 en punto, acompañado de 3 oficiales del Ministerio de Defensa y 2 asesores técnicos civiles. Era un hombre alto y delgado, con el cabello completamente blanco y una presencia que imponía respeto inmediato. Sus ojos azules recorrieron el hangar con atención meticulosa, absorbiendo cada detalle de la operación que estaba a punto de presenciar. Coronel Miranda, saludó el capitán Vázquez con una reverencia formal. Tenemos el honor de presentarle el nuevo sistema de comunicación por satélite en pleno funcionamiento. Nuestro equipo está preparado para demostrar sus capacidades en condiciones reales de uso. El coronel asintió gravemente y se dirigió al área de observación, donde se habían colocado sillas para los visitantes. Sofía sintió el peso de las miradas sobre ella mientras asumía su posición en la mesa de control principal. Sus manos permanecieron firmes, pero una línea casi imperceptible de tensión se formó en su frente. Había participado en demostraciones similares antes, sabía cómo la presión podía afectar incluso a los operadores más experimentados. Inicien la demostración, ordenó el capitán Vázquez, su voz cargada de expectación. Sofía activó el sistema con movimientos fluidos y precisos. Los monitores alrededor del hangar se iluminaron con mapas, frecuencias y datos en tiempo real. Estableció contacto con una base en la Amazonia, otra en el Pantanal y una tercera en la costa nordeste. Su voz fluía por los canales de comunicación con una serenidad que tranquilizaba a los oyentes y transmitía confianza absoluta en la tecnología que operaba. Comunicación establecida con todas las unidades designadas, informó Sofía, volviéndose brevemente hacia el capitán. Todas las frecuencias están limpias y las señales presentan excelente calidad. El capitán Vázquez asintió con visible satisfacción. Durante los primeros 15 minutos, todo transcurrió según lo planeado. Sofía coordinaba las comunicaciones con una maestría que impresionaba incluso a los asesores técnicos, quienes ocasionalmente se inclinaban para susurrar comentarios de aprobación entre ellos. El sistema respondía con precisión a cada comando, demostrando la robustez y confiabilidad que se habían prometido. Fue entonces cuando comenzaron los problemas. Una señal de interferencia apareció en la frecuencia principal, causando ruidos que dificultaban la comunicación con la base amazónica. Sofía inmediatamente inició los protocolos de corrección, ajustando la configuración para compensar la interferencia. Sus dedos bailaban sobre los controles con una velocidad que revelaba experiencia en situaciones de crisis, pero la interferencia persistía, intensificándose gradualmente. El capitán Vázquez se acercó a la mesa de control, su expresión endureciéndose con cada segundo que pasaba. Los visitantes comenzaron a murmurar entre sí, y Sofía podía sentir la tensión creciente en el ambiente. Intentó una segunda serie de ajustes, esta vez reconfigurando completamente los parámetros de transmisión. El ruido disminuyó momentáneamente, pero regresó con fuerza redoblada pocos segundos después. Martínez, resuelve esto inmediatamente, murmuró el capitán entre dientes, su voz baja pero cargada de irritación mal contenida. Sofía respiró profundamente e inició un tercer protocolo de corrección, esta vez aislando completamente la frecuencia problemática y redirigiendo las comunicaciones a través de canales secundarios. Era una maniobra arriesgada que requería un timing perfecto y un profundo conocimiento técnico, pero ella había entrenado para estas situaciones. Sus movimientos permanecieron calmados y deliberados, incluso mientras sentía el peso de las miradas impacientes sobre sí. La maniobra casi funcionó. Por unos instantes preciosos, las comunicaciones se estabilizaron y la calidad de la señal volvió a los niveles ideales. Sofía se permitió un momento de alivio silencioso, sus hombros relajándose casi imperceptiblemente. Pero entonces,
Todo el sistema se bloqueó, las pantallas se oscurecieron simultáneamente, los altavoces emitieron un ruido agudo y todas las comunicaciones se interrumpieron abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía permaneció inmóvil ante los controles inertes, sus manos aún posicionadas sobre los botones que ya no respondían. Podía oír su propio corazón latiendo mientras asimilaba la magnitud de lo que había ocurrido. A sus lados, los otros operadores intercambiaban miradas entre ella y el capitán, esperando una reacción que ciertamente vendría. Martínez, la voz del capitán Vázquez, resonó por el hangar como un trueno, haciendo que algunos de los presentes se sobresaltaran. ¿Qué demonios hiciste? Sofía se volvió lentamente para enfrentarse a su superior, su rostro manteniendo una expresión de calma profesional incluso mientras una tormenta de emociones se agitaba en su interior. Había ejecutado los procedimientos correctos, lo sabía con absoluta certeza. El fallo no había sido suyo, sino una combinación de interferencia externa y una vulnerabilidad en el propio sistema que ella había detectado semanas atrás e intentado reportar a través de los canales apropiados. Señor, ejecuté los protocolos de emergencia según las especificaciones técnicas, respondió Sofía, su voz permaneciendo firme a pesar de la creciente presión. La interferencia inicial sugiere una fuente externa que sobrecargó los circuitos de protección. ¿Protocolos? El capitán dio 2 pasos en su dirección, su rostro enrojeciendo de rabia mal contenida. Destruyó una demostración de millones de euros delante del coronel Miranda y me viene a hablar de protocolos. El hangar se había convertido en un silencioso anfiteatro donde todos observaban el enfrentamiento que se desarrollaba. El coronel Miranda permanecía en su silla, sus ojos azules estudiando la escena con una expresión indescifrable. Los otros visitantes susurraban nerviosamente entre sí, claramente incómodos con la tensión palpable que dominaba el ambiente. Sofía sintió el calor subir a sus mejillas, pero se obligó a mantener la compostura. Había enfrentado situaciones similares antes, momentos en que su competencia era cuestionada no por incompetencia, sino por la simple presencia en ambientes donde algunos creían que ella no debería estar. Las cicatrices en su cuello parecieron palpitar con recuerdos dolorosos de confrontos pasados, pero encontró fuerza en el recuerdo de todas las veces que había probado su valía a través de acciones, no palabras. Con todo el respeto, señor, dijo Sofía, su voz baja pero lo suficientemente clara como para ser oída por todos en el hangar. El sistema presentó la vulnerabilidad que identifiqué en el informe técnico de hace 3 semanas. La interferencia explotó exactamente el fallo que indiqué como prioritario para su corrección. El rostro del capitán Vázquez se oscureció aún más. Sofía se refería a un documento que él había recibido y archivado sin leer adecuadamente, considerándolo excesivamente técnico y probablemente innecesario. Ahora, ante los importantes visitantes y un fallo catastrófico, la mención del informe sonaba como una acusación pública de negligencia. Está intentando transferir la culpa de su incompetencia a un informe que nadie solicitó. La voz del capitán subió varios decibelios, resonando por las estructuras metálicas del hangar. Teniente Martínez, desde que llegó a esta base, ha demostrado una arrogancia técnica que no concuerda con su posición, y ahora delante de nuestros superiores, tiene la audacia de intentar responsabilizarme por su fracaso. Las palabras golpearon a Sofía como golpes físicos, pero ella permaneció erguida, sus ojos fijos en el capitán incluso mientras sentía el peso de las miradas de todos los presentes. Había algo en la forma en que él pronunció arrogancia técnica que llevaba capas de significado que iban más allá de la crítica profesional. Era una acusación que ella había oído antes, una forma sutil de sugerir que su competencia era, de alguna manera, inadecuada o indeseable. El sargento Gómez dio un paso adelante, su expresión revelando una creciente incomodidad con la dirección que la situación estaba tomando. Había presenciado la dedicación de Sofía, había visto cómo ella llegaba más temprano y se iba más tarde que cualquier otro operador.
siempre estudiando manuales y perfeccionando técnicas. También sabía del informe técnico que ella había presentado, porque había sido él quien lo entregó personalmente a la oficina del capitán. Martínez, usted logró establecer comunicación con al menos 2 bases antes del fallo, dijo el sargento en un intento de aliviar la tensión. Eso demuestra que el sistema funcionaba adecuadamente hasta, Sargento Gómez, no pedí su opinión, interrumpió el capitán, su voz cargada de autoridad, y en cuanto a usted, Martínez, espero que tenga una explicación mejor que teorías conspirativas sobre informes imaginarios. Sofía sintió un vacío en el pecho, no eran solo las palabras, sino la forma en que el capitán había descartado completamente su competencia y experiencia delante de personas que podían influir en su carrera. Pensó en las interminables horas que había pasado estudiando cada componente del sistema, en las noches en vela analizando especificaciones técnicas, en la dedicación silenciosa que había invertido en una profesión que amaba, pero que constantemente la ponía a prueba de maneras que sus colegas masculinos rara vez enfrentaban. Señor, dijo Sofía, su voz ahora cargada de una frialdad controlada, el informe está archivado en su despacho, fechado el 17 de noviembre, con copias enviadas a los departamentos técnico y de mantenimiento. Las especificaciones de la vulnerabilidad están en la página 3, sección de análisis de riesgo. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión casi física. Todos en el hangar sabían que Sofía estaba dando detalles demasiado específicos como para estar inventando. El capitán Vázquez sintió una oleada de incertidumbre mientras intentaba recordar los documentos que había recibido en las últimas semanas. Había tantos informes técnicos que a menudo los archivaba sin leerlos detalladamente, confiando en sus décadas de experiencia para identificar problemas verdaderamente importantes. Fue en ese momento de máxima tensión cuando algo extraordinario sucedió. Uno de los monitores que había permanecido oscuro durante toda la discusión, súbitamente parpadeó y mostró un mensaje en letras verdes brillantes: protocolo de emergencia activado esperando orden de autorización. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla, y Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Reconoció inmediatamente lo que estaba pasando. El sistema había detectado el fallo general y había activado un protocolo de recuperación automática que ella había programado discretamente en la configuración avanzada. Era una medida de seguridad que pocos operadores conocían y menos aún sabían implementar adecuadamente. El capitán Vázquez miró la pantalla con expresión confusa, claramente sin reconocer el mensaje o saber cómo proceder. Se volvió hacia los técnicos civiles, quienes simplemente negaron con la cabeza indicando que tampoco conocían ese protocolo específico. El mensaje seguía parpadeando, esperando una respuesta que nadie más que Sofía sabía dar. ¿Qué significa esto?, preguntó el capitán, su voz revelando una creciente frustración. ¿Alguien sabe cómo proceder? Sofía permaneció en silencio, observando la pantalla con expresión pensativa. Sabía exactamente qué comandos introducir para reactivar el sistema, pero una parte de su mente dudaba. Acababa de ser humillada públicamente, su competencia cuestionada y su integridad puesta en duda. Sería fácil simplemente permanecer callada y dejar que otros lidiaran con la situación que habían creado a través de la negligencia y el prejuicio. Pero entonces sus ojos encontraron los del sargento Gómez, y vio en ellos algo que la hizo recordar por qué había elegido esa carrera. No era por los superiores que la subestimaban, o por los sistemas burocráticos que a menudo la ignoraban. Era por los compañeros que contaban con su experiencia, por los jóvenes operadores que la veían como un ejemplo, y por la misión mayor que todos compartían de proteger y servir a su país. Necesitaré acceso administrativo al terminal principal, dijo Sofía en voz baja, dirigiéndose directamente al coronel Miranda. El protocolo de recuperación requiere comandos de nivel superior que solo un operador certificado puede ejecutar. El coronel Miranda se levantó lentamente de su silla y caminó hasta donde Sofía permanecía. Sus ojos azules la estudiaron durante un momento que pareció extenderse infinitamente,
como si estuviera evaluando algo más allá de su capacidad técnica. Había una cualidad en su mirada que sugería décadas de experiencia en reconocer la competencia genuina, independientemente de dónde se encontrara. Teniente Martínez, dijo el coronel, su voz calma pero cargada de autoridad, ¿tiene el conocimiento para restaurar el sistema completamente? Sí, señor, respondió Sofía sin dudar. El protocolo de recuperación está diseñado para restaurar todas las funcionalidades en aproximadamente 12 minutos, con verificaciones automáticas de seguridad en cada etapa. El coronel asintió una vez y gesticuló hacia el terminal. Sofía se acercó a los controles, mientras sentía todas las miradas concentradas en ella. Sus manos encontraron los comandos correctos con la precisión de un pianista tocando una pieza memorizada, cada movimiento deliberado y confiado. Es en este momento crucial que me gustaría hacer una pausa para compartir algo importante con ustedes que están siguiendo esta historia. Si les está tocando el corazón de la misma manera que me está tocando a mí mientras la escribo, les pido que consideren suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Lo hacemos no solo para hacer crecer nuestra comunidad, sino porque creemos que historias como esta, que celebran el coraje silencioso y la dignidad humana, necesitan llegar a más personas. Cuando se suscriben y activan la campana, se aseguran de recibir más narrativas que iluminan a los héroes anónimos de nuestro día a día, aquellos que, como Sofía, enfrentan adversidades con gracia y competencia. Es una forma de apoyar no solo nuestro trabajo, sino también la celebración de los valores que hacen nuestra sociedad más justa y compasiva. Ahora volvamos al momento en que Sofía estaba a punto de demostrar que el verdadero liderazgo no depende del rango o el reconocimiento, sino del conocimiento, el coraje y la disposición para actuar cuando otros dudan. Sofía inició la secuencia de comandos con movimientos fluidos y precisos. Sus dedos deslizaron sobre el teclado en una cadencia rítmica que revelaba años de entrenamiento en situaciones de alta presión. El primer comando activó los circuitos de respaldo, e inmediatamente varias luces comenzaron a parpadear en las consolas alrededor del hangar. El segundo comando inició un diagnóstico completo de todos los componentes, con barras de progreso apareciendo en las pantallas auxiliares. Estado de recuperación iniciando verificación de integridad de los subsistemas, narró Sofía con calma, su voz profesional y clara. Tiempo estimado para la restauración completa, 11 minutos y 30 segundos. El hangar estaba completamente silencioso, excepto por el suave zumbido de los equipos que se reactivaban y el suave clic de las teclas bajo los dedos expertos de Sofía. El capitán Vázquez observaba con creciente asombro y una incomodidad que iba más allá de la simple vergüenza profesional. Era la comprensión gradual de que había subestimado severamente a una de sus subordinadas más competentes. En ese momento, uno de los asesores civiles se acercó al coronel Miranda y le susurró algo al oído. El coronel asintió con gravedad y continuó observando a Sofía trabajar. Había algo en la manera en que ella manejaba una crisis, con tranquila confianza y precisión metódica, que le recordaba a otros excelentes operativos que había encontrado durante su larga carrera. Sistema de recuperación respondiendo normalmente, continuó Sofía, preparando para restablecer la comunicación con bases remotas. Todos los protocolos de seguridad están activos y monitoreando para detectar interferencias adicionales. A medida que pasaban los minutos, más sistemas comenzaron a conectarse. A medida que los canales de comunicación se restablecían uno por uno, cada conexión exitosa se anunciaba con un suave pitido que gradualmente llenó el hangar con los sonidos del funcionamiento normal. Los monitores mostraban señales claras, frecuencias estables y conexiones robustas que demostraban no solo que el sistema funcionaba, sino que funcionaba mejor que antes de la crisis. El sargento Gómez no pudo evitar sonreír levemente mientras observaba a Sofía orquestar la recuperación. Había visto a muchos operadores luchar con problemas mucho más simples, pero aquí había alguien que no solo entendía cada aspecto del complejo sistema,
sino que había previsto problemas potenciales y preparado soluciones con antelación. Era exactamente el tipo de visión de futuro que distinguía a los operativos verdaderamente excepcionales de los meramente competentes. Exactamente a los 11 minutos y 30 segundos después de que Sofía hubiera comenzado, el estado final del sistema apareció en todos los monitores, sistema completamente operativo, todas las funciones restauradas, sin errores detectados. Un suave timbre resonó por todo el hangar, y Sofía se apartó de los controles con una satisfacción silenciosa que mantuvo cuidadosamente oculta tras su comportamiento profesional. Restauración completa, señor, informó Sofía al coronel. Todos los canales de comunicación están activos. Todos los protocolos de seguridad están funcionando normalmente, y el sistema ahora está operando a su capacidad óptima. El coronel Miranda asintió lentamente y luego hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Se acercó directamente a Sofía, ignorando por completo al capitán Vázquez, y le extendió la mano. «Excelente trabajo, teniente Martínez», dijo, su voz llevando una calidez que había estado ausente durante las demostraciones formales anteriores. Eso fue precisamente el tipo de resolución de problemas y experiencia técnica que necesitamos en nuestras operaciones avanzadas. Sofía estrechó su mano respetuosamente, pero su expresión permaneció controlada. Había aprendido con la dura experiencia a no celebrar las victorias demasiado abiertamente, especialmente en entornos donde su éxito podría verse como una amenaza en lugar de un activo. Pero había algo en la manera del coronel, un reconocimiento que iba más allá del mero profesionalismo, que sugería que este momento podría ser diferente de otros que había experimentado. El capitán Vázquez observó este intercambio con creciente inquietud. Se dio cuenta de que no solo se había avergonzado profesionalmente, sino que lo había hecho frente a oficiales superiores que ahora estaban viendo un lado de su liderazgo que prefería mantener oculto. Su trato a Sofía no solo había sido inapropiado, sino que había sido contraproducente, dañando la moral del equipo y potencialmente comprometiendo la eficacia de la misión. «Teniente Martínez», dijo el coronel, su voz ahora con un tono oficial que llamaba la atención de todos. «Entiendo que usted presentó un informe técnico sobre posibles vulnerabilidades en este sistema. Me gustaría revisar ese informe personalmente». Sofía se enderezó ligeramente. «Sí, señor». El informe detallaba 3 puntos de fallo potenciales que podrían causar exactamente el tipo de interferencia que experimentamos hoy. Lo envié por los canales normales hace 3 semanas. El coronel dirigió su atención al capitán Vázquez, quien ahora estaba visiblemente incómodo. «Capitán, confío en que usted ha estado revisando todos los informes técnicos de sus especialistas puntualmente». Hubo un momento de silencio que pareció extenderse infinitamente. El capitán Vázquez sintió el peso de su negligencia asentándose sobre sus hombros como un pesado manto. Había desestimado el informe de Sofía sin la debida consideración, y ahora esa desestimación estaba siendo expuesta frente a los visitantes más importantes que su base había recibido en años. «Yo, sí señor, reviso todos los informes», tartamudeó, sabiendo que su respuesta era inadecuada pero incapaz de formular nada más convincente. A veces el volumen de documentación técnica puede ser abrumador. «Ya veo», dijo el coronel, su tono neutral pero con implicaciones que todos los presentes entendieron. Volvió a dirigirse a Sofía. «Teniente Martínez, en su opinión profesional, ¿cuánto tiempo llevaría implementar correcciones permanentes para las vulnerabilidades que usted identificó?» Sofía lo consideró brevemente. «Con los recursos y la autorización adecuados, aproximadamente 2 semanas para la implementación completa. Las correcciones requerirían algunos componentes especializados, pero nada que no esté fácilmente disponible a través de los canales normales de adquisición». «Muy bien, quiero que prepare un plan de implementación detallado. Informará directamente a mi oficina sobre el progreso y los requisitos». El coronel hizo una pausa y miró alrededor del hangar a todo el personal reunido. «Creo que todos aquí hemos aprendido algo valioso hoy sobre la importancia de escuchar la experiencia técnica, independientemente de dónde provenga». Las palabras llevaban un peso que todos entendieron.
No se trataba solo de informes técnicos o fallos del sistema, se trataba de reconocimiento, respeto y un tipo de coraje silencioso que no se anuncia a sí mismo, sino que se revela en momentos de crisis. El capitán Vázquez sintió que algo cambiaba en su pecho, una mezcla de vergüenza, comprensión y quizás el comienzo del respeto por alguien a quien había subestimado severamente. Observó a Sofía organizar con calma sus materiales, preparándose para volver a sus tareas normales como si no hubiera pasado nada extraordinario. Pero todos en el hangar sabían que algo profundo había ocurrido. El resto del personal comenzó a dispersarse lentamente, volviendo a sus diversas responsabilidades, pero la atmósfera había cambiado. Había una nueva corriente de respeto fluyendo en las conversaciones, un reconocimiento de que la competencia y la experiencia podían surgir de fuentes inesperadas, y que el verdadero liderazgo a menudo se revelaba en momentos de quietud más que en proclamaciones ruidosas. Mientras los visitantes se preparaban para irse, el coronel se acercó a Sofía una última vez. Teniente Martínez, la recomendaré para el ascenso a mando de comunicaciones especializadas. Sus habilidades técnicas y su calma bajo presión son exactamente lo que necesitamos para nuestras operaciones más críticas. Sofía asintió respetuosamente. Gracias, señor. Agradezco la oportunidad de servir donde pueda ser más efectiva. Mientras caminaba hacia sus habitaciones, Sofía tocó brevemente un pequeño tatuaje de código Morse en su cuello. Coraje silencioso, un recordatorio de que el heroísmo no siempre se anuncia con fanfarria. A veces se revela en la voluntad de estudiar cuando otros socializan, de persistir cuando otros se dan por vencidos, de mantener la compostura cuando otros pierden el control, y de actuar con competencia y gracia cuando el momento no exige nada menos que la excelencia. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno despejado, cada una un pequeño punto de luz contra la oscuridad, como los actos silenciosos de competencia y coraje que iluminan el mundo, no a través de grandes gestos, sino a través de un brillo constante y fiable que guía a otros con seguridad, a través de las tormentas que de otro modo podrían no sobrevivir. Sofía Martínez había demostrado hoy que a veces las mayores victorias no se obtienen a través de la confrontación, sino a través de un simple y poderoso acto de hacer lo que hay que hacer, exactamente cuando hay que hacerlo, con toda la habilidad y dignidad que el momento requiere.